Muy buenos días amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos escuchan esta mañana. Es una bendición de nuevo poder llegar hasta sus hogares y compartir lo que la palabra del Señor tenga para nosotros en este día. Como les había comentado hace unas semanas atrás, vamos a comenzar a estudiar la carta de Primera de Pedro y verdaderamente creo que va a ser una gran bendición. Todos los libros de la Biblia son una bendición, pero en particular esta carta porque tiene mucho que decirnos a nosotros en el tiempo en que nos encontramos. La carta de Primera de Pedro, eso es lo que vamos a estudiar, la primera carta de Pedro, y después vamos obviamente a continuar con la segunda carta, pero queremos enfocarnos en la primera carta de Pedro, en el tema central de lo que él quería escribir cuando mandó esta carta, y a quién se la mandó y por qué se la mandó. Vamos a mirar de esas cosas antes. Hoy quiero darles una breve introducción a lo que es la carta para cuando entremos ya vayamos poniendo los lugares, las piezas en los lugares que corresponde, casi como armando un rompecabezas, y podamos tener una vista panorámica. Cada vez que leamos Primera de Pedro vamos a decir, yo sé, esa carta la escribió fulano en tal tiempo para tal persona con este tema. Entonces, que Dios nos ayude y que Dios nos dé sabiduría mientras que comenzamos este tiempo de estudiar la primera carta del apóstol Pedro a las iglesias, y vamos a mirar a quién particularmente le escribió. Así que vayamos al Señor por oración, por sabiduría en oración. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, aquí vamos de nuevo, Señor, comenzando un nuevo libro. En esta mañana, Dios, le damos gracias por su presencia con nosotros. Cada vez que comenzamos un libro, Señor, es una tremenda bendición. Es como si esta carta fue escrita para nosotros hoy en día, aquí donde estamos, y la abrimos y comenzamos a leer el mensaje que, aunque Pedro fue quien usted usó como elemento humano para escribir esta carta, sabemos que esta es una carta que viene de Jesús, de su corazón, por medio de el Espíritu Santo a Pedro y luego de Pedro a nosotros. Y nos encontramos aquí, aunque no fue directamente escrita para nosotros, la enseñanza de esta carta, Señor, nos va a dejar grandes, pero grandes, Señor, ilustraciones, grandes enseñanzas, grandes cosas que vamos a aprender mientras continuamos en nuestro caminar con usted, Señor. Así que por favor enséñenos, que su Espíritu Santo nos guíe y nos dé sabiduría para entender lo que está escrito, y luego que nos dé también el poder para aplicar lo que hemos aprendido. Padre, que a usted sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Pedro es quien escribe esta carta. Nos dice en el primer verso aquí de Primera de Pedro capítulo 1. Pedro es uno de los apóstoles más influyentes en el primer siglo de la iglesia. Pedro tiene un lugar muy importante en lo que fue el nacimiento y el desarrollo de la iglesia. En los primeros 11 capítulos en el libro o 12 capítulos en el libro de los Hechos, encontramos el personaje principal. No es porque él es el más importante, sino el personaje principal que Dios está usando mientras la iglesia nace y se va desarrollando, comienza a dar sus primeros pasos. El personaje principal en el centro de todo esto es Pedro. Pedro, un hombre del cual podemos aprender muchísimo, y Pedro es el personaje en los evangelios que más se menciona después de Cristo Jesús. Pedro es el personaje más mencionado en los evangelios. Pedro siempre estuvo más cerca de Jesús en ciertas cosas. Solamente Juan tenía esta intimidad también con el Señor Jesús, pero Pedro estuvo más cerca de Jesús en el sentido de que escuchó más de Jesús, recibió más instrucciones de Jesús, habló más a Jesús. Pedro era un personaje muy importante en los evangelios también. Pedro tenía una manera muy particular de proceder, una conducta muy única, de veras muy especial en cierta manera. Pedro en su origen era un hombre pescador, y vamos a ir avanzando en la carta, vamos a ir descubriendo ciertas cosas de su carácter, pero lo que sí sabemos es de que era un hombre dedicado a la pesca. Junto con su hermano Andrés se dedicaban a la pesca, tal vez el negocio que habían heredado de su padre, y es precisamente en ese momento de que estar pescando y estar arreglando sus redes, y en esa ocupación, en ese oficio, lo encuentra Jesús y lo llama y le dice, sígueme. Su nombre original no es Pedro, su nombre original era Simón,
Y después el Señor le va a cambiar su nombre y le va a enseñar ciertas cosas que le van a ser características de ese nuevo nombre. Pedro sería traducido como roca, y vamos a ver cómo Pedro de ser Simón el pescador va a ir en su vida cambiando y va a cometer muchos errores y va a aprender a través de muchas lágrimas las cosas que Jesús quiere enseñarle. Pedro experimentó cosas que ningún otro de los apóstoles va a experimentar. Y Pedro, dicho sea de paso, en los evangelios, cada vez que vea usted la lista de los apóstoles en los evangelios, el primer nombre en los 4 evangelios, cada vez que aparece en la lista de todos los apóstoles, el primer nombre siempre en todos es Pedro. Los otros nombres a veces cambian en orden, pero nunca el de Pedro, siempre es primero. Era impetuoso, era un hombre que hablaba, era un hombre que hacía, era un hombre que se movía, era un hombre que no tenía miedo a las cosas comúnmente como los demás tal vez sí tenían. Pedro, en ese ímpetu que tenía, fue el que sale de la barca y camina sobre el agua, solamente para hundirse después, unos pasos después de eso. Pero Pedro siempre fue muy, muy especial, un personaje muy interesante. Después de muchos años, después de muchas enseñanzas, después de muchas cosas que ha tenido que pasar y aprender, recordamos de los últimos instantes cuando aprende de Jesús, después de Jesús resucitar de los muertos. Jesús le da ciertas comisiones, ciertas enseñanzas, ciertas instrucciones más bien a Pedro. Lo vemos en el Evangelio de Juan. Al final del Evangelio, en el capítulo 21, Jesús le confronta y le dice: me amas, me amas. 3 veces le va a decir eso. Vamos a ver ahí la restauración de este hombre y vamos a ver cómo su vida va a ir cambiando desde el principio. Jesús le dijo: ven, sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. Para ahí en principio de cosas no está muy seguro Pedro de qué se trata, pero tiene la característica de que va y obedece. Y comete errores, sí. Y en cierta manera, en un momento de su vida llegó a pensar que él podía corregir a Jesús, solamente para escuchar de Jesús que le dijera: apártate de mí, Satanás. Entonces, todas estas cosas, aunadas a muchas otras experiencias, van a llegar a hacer de este hombre, más o menos estamos hablando del año 64, el año 67, en ese tiempo en donde ya a una edad avanzada va a escribir estas cartas. Y cuando escribe, vamos a ver la transformación que ha sucedido en este hombre. Y el corazón noble, el corazón suave, el corazón completamente sometido y entregado a su Señor y su Salvador Cristo Jesús. La tradición dice que Pedro murió crucificado y en sus últimos momentos de vida pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo, porque no se consideraba digno de ser crucificado de la misma manera como su Señor. Tradición también dice que tal vez al mismo tiempo que crucificaron a Pedro, crucificaron a su esposa, mientras él la animaba y le decía: no tema, no tema, solo confíe. Y puede ser que haya sido el caso así, no sabemos exactamente. No sabemos con seguridad si escribió la carta cuando estaba en Roma o en algún otro lugar. Más adelante vamos a ver, casi al final de la carta, que dice que escribió de un lugar que él llama Babilonia. No sabemos si era Babilonia. Muy dudoso que haya sido Babilonia, la Babilonia. Había otra Babilonia en el norte de Egipto, tal vez hubiera sido, pero muy dudoso porque nunca se menciona que estuvo allí. Lo que se cree es que usó el nombre Babilonia como un código para identificar a la ciudad de Roma. Puede ser que escribió estas cartas, primera y segunda de Pedro, desde Roma, pero no sabemos. No creo que eso es lo que va a cambiar. Lo que sí les puedo decir de que en Pedro hay ciertas palabras que se mencionan con mucha frecuencia. Entre estas palabras, la que más frecuentemente se menciona sería el verbo para sufrir, o sufrió, o sufrimiento, o sufrir. Se menciona en la primera carta. Son solamente 5 capítulos, recuerden. Se menciona 18 veces este verbo de sufrir, de alguna manera en su conjugación. Entonces, quiere decir que esta carta trata como tema central el sufrimiento de los cristianos, de los creyentes. También se menciona mucho la palabra gracia, se menciona 8 veces. También se menciona mucho la palabra santo, 6 veces. También se menciona mucho esta palabra esperanza.
No mucho, pero se menciona varias veces, 4 veces en la carta, quiere decir que casi una vez por capítulo. También se menciona mucho este tema de sumisión o someterse. Entonces, 4 veces se menciona eso. La palabra fe también se menciona bastantes veces, 7 veces en 5 capítulos. Entonces, hay algo que nos está queriendo decir con todas estas cosas. Si es así, la primera carta del apóstol Pedro tiene como tema principal sufrimiento, es la palabra que más se repite. Pero entrecalado en todo eso, nos va a hablar que aún en el sufrimiento hay lo que llamamos esperanza. Y ese es el tema de la carta, creo yo. Esperanza en medio del sufrimiento. Y por eso dije al principio, creo que vamos a tener un buen tiempo leyendo esta carta porque hay mucho que vamos a aprender. ¿Cómo podemos vivir con esperanza en medio del sufrimiento? Sufrimiento es algo que todos vamos a experimentar en este mundo, cristianos y no cristianos. Pero la diferencia entre cristianos y no cristianos es que nosotros los cristianos enfrentamos el sufrimiento con esperanza, con fe, con la gracia que Dios nos provee. Y sabemos que nuestro sufrimiento tiene un propósito. Y ese propósito es nuestra santidad. Y vamos a aprender estas cosas. Lo triste del mundo es que aunque ellos sufren, no hay esperanza. No conocen la gracia de Dios que ha sido revelada y dada a nosotros. No conocen cómo por fe se pueden acercar al único que los puede sostener. Y solamente van a terminar amargados y desanimados cuando están en medio del sufrimiento. Esa es la diferencia. El cristiano en medio del peor sufrimiento tiene esperanza de que Dios sabe lo que está haciendo y Él sabe lo que nos quiere enseñar. El que no es cristiano, el que no es creyente, va a tener que pasar por medio del sufrimiento y el sufrimiento lo va a lastimar mucho porque no tiene idea de lo que está pasando. Entonces, el corazón de esta carta, entendamos esto, el corazón de la carta va a ser la cruz de Jesús. Consideren esto porque es bien importante. Vamos a leer la carta. El corazón de la carta es la cruz de Jesús. El tema, el cuerpo de la carta, por así decirlo, el énfasis de la carta va a ser el sufrimiento. Y vamos a aprender cómo estas cosas nos van a enseñar a nosotros. De nuevo, nada más quiero hacer un repaso de manera introductoria de lo que va a ser la carta para que veamos las cosas que vamos a aprender. 3 van a ser los temas predominantes en nuestro estudio de esta carta. Número 1, la salvación del creyente. Número 2, la sumisión del creyente. Y número 3, el sufrimiento del creyente. La salvación, la sumisión y el sufrimiento. Lo vamos a ver, estos 3 temas son los que vamos a desarrollar a través de la carta. Pero en el fondo de todo esto, lo que es la esencia de esta carta es la cruz de Jesús. Y vamos a ver por qué. Miren, comenzando en el capítulo 1, verso 18. Esto es lo que leemos. Vean cómo este tema va a estar claritamente expuesto para nosotros. Dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Dónde derramó su sangre Jesús? En la cruz. El corazón de esta carta es la cruz de Cristo Jesús. Vean, capítulo 2 esta vez, en el verso número 24. Vean lo que dice aquí. Jesús, quien llevó él sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado. Ese va a ser el tema recurrente. El corazón de esta carta va a ser la cruz de Jesús. El tema, el cuerpo de la carta, el sufrimiento. Pero lo que le da vida, lo que le palpita, lo que le produce este mensaje poderoso es la cruz de Jesús. Y eso es lo que Pedro está usando, está escribiendo estas cosas de esa manera. En el capítulo 3, verso 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. De nuevo, la cruz de Cristo Jesús, el corazón de esta carta. Capítulo 4, esta vez en el verso 13. Vean una vez más. Dice:
Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué quiere decir esto? Porque así como Cristo padeció, ¿dónde padeció? En la cruz del Calvario. Ahí está el corazón de la carta otra vez. Importante, capítulo 1, verso 18, capítulo 2, verso 24, capítulo 3, verso 18, capítulo 4, verso 13. El corazón de la carta es la cruz de Cristo Jesús. Y es importante que veamos, cuando hablemos de sufrimiento como cristianos, los inconversos, los que no son creyentes, pues no pueden hablar de esta cosa. Primero, porque no la conocen. Segundo, porque no las creen y no las pueden recibir. La Biblia dice: el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Pero nosotros como cristianos, cuando hablemos de sufrimiento, debemos recordar que columna vertebral en todo esto es la cruz de Cristo Jesús, porque vamos a sufrir. Las referencias que Pedro hace de la cruz, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, la muerte en sustitución, que Cristo fue a la cruz por tomar tu lugar, que Cristo Jesús, siendo justo, murió por nosotros que éramos injustos. Eso es el corazón de la carta, el sacrificio de Jesús en tu lugar para morir por tus pecados. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. No es una carta evangelística, no nos equivoquemos. Pedro quiere asegurarse que nosotros, quienes leemos esta carta, igual que a quienes originalmente fue enviada, vamos a mirar en unos versos a quién fue enviada la carta. Perdón, pero quiere que cuando leamos la carta estemos recordando el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso digo, el corazón de la carta es la cruz de Jesús. Pedro afirma que fue la muerte de Jesús en la cruz que compró nuestra salvación. Su muerte en sustitución por nosotros. Nos recuerda que fue una vez a morir a la cruz, una vez y para siempre. Una sola vez bastó, no es necesario más sacrificio. Pedro claramente nos dice que es necesario para nosotros entender el sacrificio de Jesús, la eficacia del sacrificio, este aspecto de que su justicia es puesta en nuestra cuenta, el que tomó nuestro lugar como propiciación, como para aplacar o para satisfacer la ira de Dios. Todo esto tiene que ver con la cruz del Calvario, donde murió Jesús por nosotros. Ese es el corazón de la carta, y no voy a dejar de repetir hasta que nos quede claro esto, porque si entendemos eso, vamos a entender después el porqué del sufrimiento. Muchas veces, cuando los cristianos sufren, no tienen idea y comienzan a renegar y comienzan a molestarse y amargarse, y tal vez hasta terminan caminando, abandonando la fe, porque no entienden el porqué del sufrimiento. Pero es importante entender esto. La cruz de Jesús es lo que le da vida a esta carta, y es importante entender eso, porque si entendemos, entonces vamos a entender el sufrimiento. Si no entendemos cuál es el corazón de la carta, no vamos a entender cuál es el tema o el cuerpo total de la carta. Dicho sea de paso, el cuerpo total de la carta. Vamos de regreso al capítulo 1. Ahora les voy a decir el corazón, la cruz de Jesús. Ya vimos en varios pasajes. Pero ahora vemos el tema, el cuerpo de la carta. Es acerca de cómo manejamos el sufrimiento. Y es ahí donde vamos a mirar ahora cómo las dos cosas nos dan claridad cuando tratamos de esto. Vean lo que dice en el capítulo 1, verso 1 y 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesús, a los expatriados de la dispersión. ¿Y dónde estaban estos? En el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. Esto sería lo que hoy conocemos como el país de Turquía, en esa parte sur de Turquía. Ahí están todas estas comunidades. No existen ya, son ya otros nombres, otras ciudades, pero a esa gente, ¿de dónde vinieron estos? Dice que son expatriados. ¿De dónde? Dice de la dispersión. Nos vamos a dar cuenta más adelante que en su origen la mayoría de ellos eran gentiles, quiere decir que no eran necesariamente nativos en Israel, no eran israelitas pues. Entonces, a estos cristianos que se encuentran en la dispersión en estas comunidades, y no solamente limitado a ellos, es para todos, a estos extranjeros, a eso se refiere la palabra expatriados aquí, a estas personas Pedro les escribe. Y cuando les dice, yo sé dónde se encuentran, sé que se encuentran aquí, allá, ustedes dicen, pero quiero escribirles esta carta
cuyo corazón es la cruz de Jesús y cuyo cuerpo es el sufrimiento. Quiero escribirles esta carta para animarlos. Eso es lo que el fondo es animarlos en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque sí hay esperanza en medio del sufrimiento. Ese es el tema. Entonces dice, les estoy escribiendo para que ustedes se animen, para que tengan esta fuerza, para que sigan adelante. Y luego les dice en el verso número 2, dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, gracia y paz os sean multiplicadas. Vean esto, importante. Dice aquí en la introducción, dice, les escribo a ustedes que se encuentran en estas regiones para decirles que no se les olviden. Ustedes son los elegidos de Dios, los escogidos de Dios. Wow. Porque Dios sabe todo y Dios puede todo y Dios tiene control de todo. Ustedes están ahí porque Dios escogió. En su elección, Dios determinó que estuvieras ahí en este tiempo para esta razón específica. Ya tiene mucho sentido, nomás en esos 2 versos. Está hablando de creyentes. Digo, no es una carta evangelística, porque no está hablando a quienes no conocen. Está hablando a los que tienen fe en Jesús, a los que de alguna manera saben exactamente las cosas de la fe y saben estas cosas, pero se encuentran en severo sufrimiento y por eso les quiere animar con esta carta. Su intención es no, como digo, no evangelizarlos. Su intención es recordarles quiénes son. Dice, son los escogidos de Dios, son los elegidos, son los santificados, son los obedientes, aquellos que han hecho de Cristo Jesús su Señor. Estos, dice, estos que son los escogidos, los santificados, los obedientes, los que han sido rociados con la sangre de Jesús, les dice, estos son los que van a recibir gracia y paz en manera multiplicada, abundante gracia y paz. Para empezar desde allí, la carta ya es maravillosa. Es un gran ánimo para ellos estar donde están. Les digo cuál era la situación. En ese tiempo, el emperador romano se llamaba Nerón. Malo, en verdad malo. Parece ser para el año 67 va a incendiar la ciudad de Roma. Y la tradición dice que se subió a la azotea de su palacio y miró la ciudad que estaba ardiendo en llamas. Inclusive se dice que los lugares donde se apagaban las llamas enviaba a otra gente que lo volvieran a encender. Destruyó la ciudad completa porque quería construir la ciudad con palacios, con lugares, con edificios que tuvieran su imagen, que tuvieran su sello, que tuvieran sus huellas. Era un maniático de verdad este hombre, malo. Durante su gestión, durante su tiempo que fue emperador, 6 millones de cristianos murieron. Muy malo en verdad. ¿Y qué pasó en ese tiempo? A todos los que estaban en todas las provincias, cuando escuchaban decir, estos son cristianos, a los cristianos los convirtieron en el enemigo público número 1. ¿Por qué? Porque cuando Nerón encendió la ciudad de Roma, para justificarse tuvo que encontrar a alguien a quien echarle la culpa. ¿Y a quién creen que culpó? A los cristianos en Roma. Los acusó que eran caníbales porque escuchaban que ellos hablaban de participar del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Digo, son caníbales. Escuchaban decir que entre ellos se decían el amor fraternal entre hombres y hombres diciendo, yo te amo, hermano. Y dijo que eran sádicos, que eran, dice que cuando hay algo que no conoces, le temes. Y le temes porque no lo conoces. Y en verdad, bajo la dirección de Nerón, Roma le creó este odio a los cristianos y por eso fueron tan perseguidos y por eso murieron miles de ellos, millones de ellos, dicho sea de paso, millones. Entonces, estos hermanos que se encontraban en Ponto, en Galacia, algunos eran de allí, habían nacido allí, pero ahora por la persecución que vino en contra de ellos, por no ningún otro delito más que por ser cristianos, por haber depositado su fe en Cristo Jesús, los romanos venían y los apresaban y le decían, ven, vas a confesar aquí que Jesús no es Dios,
que Jesús no es tu Señor, que reniegas de esa fe, que rechazas esa fe y te vas a arrodillar delante de César, en este caso delante de Nerón, de una imagen de Nerón, y vas a confesar a los dioses de los romanos, que son ídolos falsos. Si lo haces, vamos a perdonarte la vida. Si no lo haces, te vamos a ejecutar, te vamos a cortar la cabeza. Obviamente, los verdaderos cristianos jamás harían tal cosa y por eso los terminaron ejecutando. Entonces, estas personas en estas localidades, en estas comunidades, se encontraron siendo extranjeros, extraños en su propio pueblo, porque se convirtieron en enemigo público número uno por el odio infundado de un desquiciado emperador que se llamaba Nerón. Así que por eso les dice a ellos, no, para ellos eres despreciado, perseguido, aniquilado, asesinados, torturados, pero para Dios eres escogido. Y ten cuidado si Dios te escogió para esto, porque si Dios te escogió para esto, dijo, te va a multiplicar gracia y te va a multiplicar paz, aún en medio de la peor persecución. Por eso la carta nos habla de cómo tener esperanza en medio del sufrimiento. Más o menos tiene sentido, ¿no? Vamos agarrando por qué escribió la carta, a quién le escribió la carta, cómo eran las condiciones cuando escribió, cuál era el mensaje. El corazón de la carta, la cruz de Jesús. El cuerpo de la carta, el tema principal en la carta, el sufrimiento de los cristianos. Entonces, va tomando forma aquí, vamos entendiendo aquí que son cristianos, son creyentes y están bajo severa persecución. Y por lo mismo se encuentran en sus propios países, en sus propias ciudades, como extranjeros, como si no son de ahí. Déjame decirte, siendo extranjero, viviendo como extranjero en otro país no es agradable, no es divertido. Sea lo que sea, ser extranjero en ningún otro país no es nada agradable. Es doloroso. Te van a rechazar, te van a discriminar, te van a culpar de los males. Te lo estoy diciendo por experiencia propia. Me ha tocado vivir como extranjero en varios otros países también, no solamente en Estados Unidos. Y hay mucha discriminación. Cuando el país no está yendo bien y la economía está floja, los extranjeros son los primeros a quienes se les va a culpar. No importa si eres cristiano. Aquí en este país, déjame decirte, sin querer ofender a nadie, pero aquí en este país, en los Estados Unidos de América, no importa que seas cristiano. Si no eres blanco, no eres igual que ellos. Y no tengo miedo de decir esto en ningún otro lugar. Aquí en este país, si eres extranjero, no eres bien recibido siempre. No vas a ser visto con buenos ojos siempre. Te van a señalar. Te van a señalar. No es nada agradable ser extranjero. Y este es el mejor país en el mundo para ser extranjero. Puedo imaginarme lo que es en otros países. Eso existe en todo el mundo. No porque los Estados Unidos de América es el peor, no. Eso existe en todas partes del mundo. Los extranjeros no son bienvenidos, no importa lo que digas, solamente los que tienen muchísimo dinero. Pero si llegas a otro país como extranjero, no vas a ser bienvenido, no vas a ser bien visto. Y entiendo personalmente, me toca en mi corazón porque entiendo cuando Pedro les está diciendo, sé que vives como extranjero, señalado, culpado, rechazado, maltratado, discriminado, porque no eres como ellos, no piensas como ellos, no hablas como ellos, no haces lo de ellos. Sé, Pedro dice lo que estás pasando, pero no se te olvide, hermano, que aun cuando el mundo te condene, el lugar donde vivas te discrimine, aun cuando te señalen, aun cuando te pisoteen, aun cuando te maltraten, aun cuando te volteen la cara, y aún dentro de la iglesia, no me da vergüenza decirlo, aun cuando todas esas cosas, no se te olvide, hermano, no se te olvide, hermana, si me estás escuchando y vives aquí en los Estados Unidos, no se te olvide que aunque te maltraten, te humillen, te desprecien, te rechacen y te discriminen, para Dios eres escogido. Eres escogido. Y tu salvación no es menos que la salvación de nadie. Y tu lugar en el cielo no te lo va a quitar nadie. Y una vez en el cielo no va a haber nadie que te mire de reojo, no va a haber nadie que te mire con desprecio. Eso es el gozo de mi corazón.
Llevo 40 y tantos años viviendo en este país y todavía no he terminado de ver lo que es la discriminación. Y no estoy diciendo que todo es discriminación. No estoy diciendo que no hay oportunidades. No estoy diciendo que no hay ventajas. No estoy diciendo que no hay bendiciones. Lo que estoy diciendo es que vas a ser discriminado porque no eres blanco, porque tu idioma no es inglés, porque el color de tu piel o por lo que sea. Es una realidad. No quiero ofender a nadie, pero es la realidad. Esto es lo que Pedro está diciéndole a esta gente. Entonces les dice, va a haber sufrimiento, tienes que vivir con esa idea clarita en tu mente. Pero les va a decir, ven el verso 4, dice, pero tienes una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada en el cielo para ustedes. Ese es el gozo de mi vida. Y ahí nadie puede meter mano. Y mientras no llegues a estar allá, y mientras estás en el camino allá, verso número 5, mira lo que es una carta maravillosa. Por favor, a ustedes que me escuchan así abierto el corazón, les digo, por favor, oren por mí, porque esta carta va a levantar muchas, pero muchas incomodidades. Y estoy listo. Si este es el último libro que me toca enseñar, estoy listo. Pero esto es lo que verdaderamente la iglesia en los Estados Unidos necesita escuchar hoy en día. Aquí está. Yo sé que en el camino va a ser difícil, pero lo que dice el verso 5 me hace ponerme sensible, pero por favor, tolérenme un poco de esta locura, porque es maravilloso cómo Dios sabe cómo tratar con tu corazón. Dice, ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual ahora vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien ama sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En serio, qué carta más hermosa. Vamos a pasar por todas estas cosas, vamos a pasar por todas estas pruebas, vamos a pasar por todas estas cosas. Y vuelvo y repito, no quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo que aquí todo es maldad, no. Estoy hablando de la realidad que vivimos aquí, los millones de extranjeros en este país. Y aún los que son ciudadanos americanos nacidos en este país, pero cuyo color de la piel es diferente. O sea, eso es algo que vamos a vivir todo el tiempo, eso es innegable. Repito, no estoy diciendo que todo mundo nos trate así, no estoy diciendo que esa sea la regla, no. Lo que estoy diciendo que como extranjeros vamos a ser tratados diferentes. Pedro lo dijo, lo enseña la Biblia en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, en el libro de Números, lo enseña la Biblia en Génesis, lo enseña la Biblia a través de toda la Biblia. Que los extranjeros siempre van a ser tratados con desprecio, con discriminación. Esa es la humanidad, ese es el corazón necio y endurecido del hombre. Pero eso no es lo que gobierna nuestra mente. No vivimos con esa culpa. No, lejos sea de nosotros eso. Vivimos con gozo, en lo particular, gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de servirle, y donde estoy en la iglesia, en verdad es un mundo distinto, es un amor real, sincero, genuino, pero no deja de ser la situación de todos los extranjeros. No hablo solamente por los Estados Unidos. En México se maltrata a los extranjeros, en Panamá se maltrata a los extranjeros, en Colombia se maltrata a los extranjeros, en todo país del mundo se discrimina, se señala, se maltrata a los extranjeros. Esa es la realidad. Por eso Pedro nos lleva a ese tema y dice, siendo que sois extranjero. Ahora bien, tal vez no eres extranjero y estás en tu propio país. Déjame decirte, si eres creyente, eres extranjero aún para la gente de tu propio país. ¿Por qué?
Porque si eres cristiano ya no piensas como ellos, no hablas como ellos, no te ríes de los mismos chistes, no dices las mismas bromas, no vas a los mismos lugares, no tratas a las mujeres con esa falta de respeto. Eres un padre amoroso con tus hijos. Si eres eso, si decides vivir de esa manera, te van a tratar como si no fueras de ahí, te van a tratar como extranjero, porque eres raro, porque no haces las mismas cosas que ellos. Ese es el asunto. Por eso, empezando en el capítulo 2, quiero decirles esto. La carta entonces ahora nos empieza a decir, el corazón de la carta, la cruz de Jesús. El cuerpo de la carta, el sufrimiento. Vamos a sufrir. Pero aquí nos va a comenzar a decir cómo a pesar del sufrimiento, vamos a experimentar. Fíjate, cómo a pesar del sufrimiento vamos a experimentar y vamos a vivir la victoria, el triunfo sobre el sufrimiento. Y es, como vuelvo y repito, maravilloso. Capítulo 2 de Primera de Pedro, verso número 18, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y luego porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, quiere decir, vas a sufrir solamente porque quieres agradar a Dios. Esa es la realidad. El verso 20 dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Quiere decir, cuando puedes entender que donde te encuentres vas a padecer sufrimiento, vas a sufrir, va a haber dolor. Y puedes hacer eso y decir, yo sé que esto va a ser difícil, yo sé que me va a doler, yo sé que va, pero todo sea para la honra y la gloria de mi Dios. Dice aquí que vas a encontrar entonces en el Señor gracia, vas a encontrar su favor. En el verso 21 dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros. Y luego dice, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. A eso fuimos llamados. Hemos sido llamados a sufrir y a sufrir en triunfo, triunfando. Qué bonito es esto en verdad. No solamente sufrir, ay, pues me tocó, como decía la canción, sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el morir. No, eso es mentira, eso es falsedad. No, nosotros vamos a sufrir, pero vamos a ir siempre de victoria en victoria. Somos más que vencedores en medio del sufrimiento, porque nuestra esperanza viva se llama Cristo Jesús. Eso es lo que la carta nos está queriendo enseñar. Capítulo 3, ahora verso número 9. Dice, no devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendice, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendición. Wow. Verso 13 del capítulo 3 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ese es el gozo de mi vida en este país. Yo quiero vivir para la honra y la gloria de mi Señor y mi Salvador Cristo Jesús. Me llamen como me llamen, se burlen, me critiquen, lo que sea. Yo no estoy aquí para agradar a nadie, para solamente honrar y glorificar el nombre de mi Señor. Verso 14 dice, si también en alguna cosa padeces por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Quiere decir, no les tengas miedo. No te achiques. En algunos lugares dice, no te arrugues, no tengas miedo. Mantente firme, soporta el sufrimiento, que Cristo Jesús es tu victoria en medio del sufrimiento. Capítulo 4, verso número 12 dice, y por lo tanto, hermanos, no te sorprenda del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te sorprendas cuando venga el sufrimiento. Eso no es extraño. Ya sabías que para esto fuiste llamado. Interesante. Si no, dice verso 13, gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Verso 14, si sois vituperados, o sea, si son ultrajados por el nombre de Cristo, bienaventurado, o sea, bendecido, feliz debe ser, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Capítulo 4, verso 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hagan el bien. Qué bendición, en serio. Esta carta es algo maravilloso. Capítulo 5, versos 7 y 9. Y en serio, es algo tan bonito leer esta carta porque nos va a dar tanto gozo.
Dice, estén sujetos los jóvenes a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, y da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, eso no quiere decir que vamos a sufrir, pues ni modo. No. Va a haber ansiedad, va a haber desesperación, va a haber desánimo. Agarra todo eso todos los días. En la noche, ahí está, Señor, estas son cargas que no quiero llevar. Y en la mañana, Señor, limpia mi corazón. Señor, dame una visión fresca de ti, lléname con tu espíritu, llena mi boca con tu palabra, con tu alabanza, Señor. Limpia mi corazón, limpia mis manos, lávame con hisopo, seré más blanco que la nieve. Quiero comenzar mi día libre de rencores, de contiendas, de lo que sea. Voy a echar toda mi ansiedad sobre de ti, Señor, porque tú tienes, dice el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice, ten cuidado. Va a haber persecución en el verso 8. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero resístelo firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No estás solo. Así como nosotros sufrimos aquí, también en México, también en Guatemala, también en Nicaragua, también en Honduras, Salvador, Costa Rica, Panamá, en todas partes del mundo, África, China, Vietnam, Rusia. Hay millones de cristianos padeciendo por la misma razón. ¿Por qué? Porque decidimos declarar con nuestros labios y creer en nuestro corazón que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que nos dice la carta. El corazón de la carta, la cruz de Jesús. El cuerpo de la carta, el sufrimiento del cristiano. Pero ve, el ejemplo, hablábamos hace ratito. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo, y es maravilloso que Pedro hace algo que ningún otro escritor del Nuevo Testamento hace. Usa la cruz de Jesús como la ilustración del gran ejemplo. El gran ejemplo de Cristo Jesús. Jesús no murió para ser un ejemplo. No. Mucho más que eso. Pedro usa la cruz de Jesús, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús como la ilustración de que cuando padecemos y cuando sufrimos y cuando somos agobiados, que somos maltratados y que en la cruz de Jesús encontramos la dirección a donde debemos ser. En eso se convierte lo que es nuestro ejemplo. En la manera de que podamos ser triunfantes en el sufrimiento, debemos dispuestos siempre estar a entregar todo el sufrimiento para el propósito de Dios. Señor, yo sé que tienes un propósito para mi sufrimiento. Eso es porque Pedro nos dice que por eso Jesús murió por nosotros, para dejarnos ejemplo. ¿En qué sentido Él es nuestro ejemplo? Cuando pasamos por el sufrimiento sabemos, Dios tiene un propósito para mi sufrimiento. Yo sé que en su tiempo Dios hará y vendrá y pondrá fin a mi sufrimiento. Y su nombre va a ser honrado y glorificado. Y le vamos a dar toda la honra y toda la gloria. El sufrimiento de ahora nos causa que nuestra fe sea probada y que nuestra esperanza sea, pero verdaderamente aclarada y engrandecida. Nuestra esperanza crece conforme por fe sometemos nuestro sufrimiento al control de Dios. Me encanta, en verdad, me encanta, no sé, me estoy tan gozoso de que vayamos a estudiar esta carta juntos, porque es algo que debemos recordar. Lo que vamos a aprender, capítulo 4, verso 19, de nuevo dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ya sé que mi sufrimiento me va a llevar a tener una confianza mayor en mi Señor, que es el Creador de todo. Ya sé que el camino del sufrimiento me lleva a la gloria de Dios. Ya sé que el camino a la victoria es el camino a la pureza, el camino a la bendición, el camino a las bendiciones eternas pasa por el sufrimiento, necesariamente pasa por el sufrimiento. Nos dice la cruz de Cristo Jesús, y Jesús se convierte en nuestro ejemplo. No murió como un ejemplo, como digo, Jesús murió para dejarnos este ejemplo de lo que es sufrir confiando absolutamente en el control que Dios tiene sobre todas las cosas.
El sufrimiento de Jesús no se puede comparar con nada. No es que nadie haya sufrido cuando le golpearon en su espalda. Otros también fueron golpeados. No es que nadie haya sufrido que le clavaron las manos. Otros también sufrieron. ¿Cuál fue el sufrimiento de Jesús que lo hace ser tan especial? Es el dolor de llevar en sí pecado cuando Él es puro. Es el dolor de ser separado de Dios cuando nunca se había separado de su Padre. Es el dolor de ser odiado por los hombres cuando Él es amor. Es el dolor de ser, en verdad, puesto en la cruz como un criminal cuando Él es el creador de todas las cosas. Eso es lo que para Jesús era doloroso. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Aquí nos está diciendo. Es el dolor de verse separado de su Padre por el tiempo en que el pecado de toda la humanidad estaba sobre de Él. La más grande experiencia de sufrimiento en toda la historia de la humanidad en la persona de Cristo Jesús. Ese es el punto que Pedro nos va a enfatizar una y otra vez. No hubo un acto más vil y más sanguinario de injusticia que la crucifixión de Cristo Jesús. No merecía ser tratado así por los hombres. Es más, no merecía, y no es, por favor no me malinterpreten, tampoco merecía ser tratado así por el Padre, de poner en Él todo el pecado de nosotros. La más grande muestra de sufrimiento, el más grande evento en cuanto a sufrimiento se refiere, la más grande injusticia, logró la más grande victoria. Ese es el final de la carta para nosotros. ¿Por qué? Porque fue por ti y fue por mí que lo hizo. ¿Cómo es que llegamos a ser creyentes nosotros? A través de la obra de Cristo Jesús. ¿Cómo es que llegamos a tener esperanza y fe en nuestro Dios, que es el creador de todas las cosas? Por la muerte y su resurrección de Cristo Jesús. Jesús murió por nosotros, sufrió por nosotros. En ese sentido, Pedro dice que Él nos dejó un ejemplo cuando nos habla así en el capítulo 2. Pedro nos está diciendo, el principal punto de esto es la muerte de Cristo Jesús como la ilustración de la más grave obra de sufrimiento, la más grave injusticia cometida en contra de alguien en la historia de la humanidad, el más grande sufrimiento, la más grande vileza cometida en contra de alguien sobre la persona de Cristo Jesús. Pero ahí mismo, en ese sufrimiento, se logró la más grande victoria. El grande propósito se logró en el más grande y vil de los tratos de injusticia cometidos contra un ser humano, y eso fue en la humanidad de Cristo Jesús. En ese sentido, Él es nuestro ejemplo. ¿En qué sentido? Que cuando lo inculpaban no abrió su boca. Nunca dijo nada que fuera pecaminoso. No hubo rencor, no hubo nada de malicia en su corazón. Mientras sufría, no amenazó a nadie. Solo confiaba en aquel que es justo para juzgar justamente. Ese es el punto, amigos. Cuando vayas a través del sufrimiento y estés pasando por sufrimiento, no peques con tu boca. En ninguna manera, no te enojes, no desprecies, no maltrates, no ofendas con tu boca, no busques la venganza, no expreses amenazas en contra de nadie. Encomienda tu alma, así como dice la palabra. Qué maravilloso. Encomienda tu alma al fiel Creador y haz el bien. Eso es lo que la carta nos va a enseñar. Ese es el punto. Capítulo 2, verso 24, ya para cerrar. Maravilloso. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida, la herida de Jesús, nosotros fuimos sanados de esa enfermedad horrible que es el pecado. Ahí está el punto. El sufrimiento de Cristo Jesús, el más grande sufrimiento que jamás haya conocido, la mayor injusticia jamás cometida, logró el más grande de los propósitos, la salvación de los pecadores. Y Jesús, con su muerte y su resurrección, nos trajo de regreso a Dios, nos llevó a Dios. Por eso nos dice, en el verso 17 del capítulo 3, ya para cerrar, dice: mejor es que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Dios logra su más grande victoria sobre el pecado, la más poderosa victoria sobre el pecado, cuando sus hijos, los cristianos, consideran el sufrimiento
se someten a la voluntad de Dios y pasan por el sufrimiento considerando que mi sufrimiento le va a traer honra y gloria a Dios. Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Hay algo que Dios está haciendo con mi sufrimiento. ¿Qué está haciendo? Capítulo 5, y ahí cerramos. Verso 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Cristo Jesús, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. ¿Acaso no es eso lo que queremos? ¿No queremos ser perfeccionados? ¿No queremos ser afirmados? ¿No queremos ser fortalecidos? ¿No queremos ser establecidos? Por supuesto que eso es lo que deseamos en esta vida. ¿Qué dice aquí? El que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Después que hayamos padecido un poco, el sufrimiento es temporal, la gloria es eterna. Wow, sufriendo por un poco, veremos la gloria de Dios y veremos cómo nuestro sufrimiento glorifica el nombre de Dios. Por eso Pedro está ansioso de llegar al último verso que dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Qué bonito, en verdad. Qué maravilloso tiempo vamos a pasar estudiando Primera de Pedro. Les aconsejo, por favor, léanlo por lo menos una vez a la semana. Así vamos a ir capítulo por capítulo, verso por verso, y vamos a escudriñar pasaje por pasaje, palabra por palabra, lo que la Biblia nos dice, para que, primero que nada, entendamos por qué del sufrimiento, el propósito del sufrimiento, la razón del sufrimiento, y entendamos cómo, siguiendo el ejemplo que nos dejó Cristo Jesús, podemos con nuestro sufrimiento lograr esto que es maravilloso, que Dios sea honrado y glorificado. Y si es la voluntad de Dios, Dios nos va a perfeccionar, nos va a establecer, nos va a afirmar. Y eso es una grandísima bendición. ¿Por qué? Porque todo es para su honra y para su gloria. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, por tu presencia, por tu poder, por todo lo que haces en nosotros. A ti sea, Señor, la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.